acuérdense ustedes que hace referencia a la operación del proyecto. Y el refaccionario hace referencia a lo que es las inversiones. Por lo tanto, el crédito refaccionario se va a tasar a más tiempo, ¿verdad? Eso ya lo habíamos también checado en algún momento. Por eso es de que en la herramienta que hoy vamos a revisar, ponemos en contexto cómo vamos nosotros a tener esa producción a través del tiempo, de los años, y cómo vamos a ir cubriendo esos compromisos que vamos adquiriendo de los créditos, sobre todo de tipo refaccionario, y de paso también de los de avío. El de avío tiene sentido porque apoya al capital de trabajo y muchas veces, y aquí lo muestro en este ejemplo, tenemos un incremento en la capacidad productiva, es decir, en tu primera experiencia de producción, en tu primer ciclo, en tu primer año, si quieres, muchas veces operamos menos del 100%, quizá al 50%, al 60%, 70%. Y conforme pasa el tiempo, llegamos al 100% de la capacidad instalada. Quiere decir que si yo requiero financiamientos, y en este caso para la parte operativa, también voy a requerir cada vez más recursos conforme pasa el tiempo. Pero también necesito, repito, crédito refaccionario, que es otro tipo de crédito, que es de largo plazo. Y este casi siempre se solicita al principio del proyecto y se va amortizando a través del tiempo. ¿Por qué? Porque son inversiones, ¿verdad? Si yo voy a adquirir un sistema de riego, pues el dinero que ocupo como inversión, pues lo ocupo desde el principio, ¿sale? Y entonces quiere decir que yo voy a empezar a pagar la deuda ya que empiezo a tener ingresos a través del tiempo. A diferencia de, a lo mejor, un crédito de avío que sirve para capital de trabajo, el cual te lo pueden ir dosificando. Entonces, todo ese tipo de cuestiones ustedes, por sentido común, deben entenderlos. Entonces, la herramienta que hoy vamos a revisar nos ayuda a ver cómo se comporta nuestra producción a través del tiempo para cumplir con esos compromisos que adquirimos con terceros. Bien, ¿qué información requerimos? Si ven ustedes ahí en su pantalla, al principio está el cuadrito 1 que dice presupuesto de inversiones, ¿sí? Este es un formato que incluso en su momento ya revisamos por ahí en las presentaciones que hemos dado de PowerPoint, ¿sí? Ahí viene principalmente pues el formato, por decirlo así, que estamos siguiendo, ¿no? Si ven ustedes, es necesario tener ese cuadrito. Obviamente va a depender de la naturaleza del proyecto que estemos manejando, ¿verdad? Pero este es un formato que a ustedes les ayuda a concentrar información. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener la inversión fija, la inversión diferida y el capital de trabajo. Entonces, si ven ustedes, esos conceptos también ya los hemos revisado, ¿verdad? La inversión fija, ustedes recuerdan, pues tiene que ver con todo aquello que se deprecia a largo tiempo, a largo plazo, a lo mejor vehículos, a lo mejor computadoras, a lo mejor invernadero. La inversión diferida, acuérdense ustedes que hace referencia a aquellas erogaciones que hacemos al principio, pero que al final del camino, pues se amortizan. Por ejemplo, en el caso del costo del acta constitutiva, ¿verdad? Todos aquellos pagos que hacemos al principio, pero que no son tangibles, por decirlo así. Y el capital de trabajo, pues ya vimos de qué se trata, ¿no? Ya sabemos a qué se refiere, ¿no? Que son las necesidades de recursos para operar un ciclo de producción. Entonces, si ven ustedes, en estos tres conceptos que estamos aquí iniciando, como tal, habla de ese recurso que vamos a utilizar para iniciar el proyecto. Si ven ustedes, tenemos un apartado donde dice el recurso, de dónde lo vamos a obtener. Hablamos de un monto total, fíjense, la inversión fija para este ejemplo, lo estamos poniendo como 4.394.846 pesos, la inversión fija. ¿De dónde salió? Salió de toda la estimación de lo que tenemos que invertir. Quiere decir que antes hubo todo un trabajo de cálculo, de cotizaciones, de estimaciones y hasta llegar a tener este dato. Este dato concentra ya todo. Antes hubo mucha chamba para llegar a él.
Aquí tenemos otro dato de inversión diferida, que ahí siempre es el acta protocolaria, 8,500 pesos. Quiere decir que antes fuimos con un notario, checamos cuánto nos va a cobrar, todo ese tipo de detalles, ¿no? Y si ven ustedes, también ahí aparece el capital de trabajo, 760,000 pesos. Si ustedes recuerdan, ese es el que hace referencia a un ciclo de producción, que por cierto en la sesión pasada lo revisamos, para un ciclo de producción. Total que para, por lo menos, ese inicio de proyecto de ese año, la inversión total sería de un poco más de 5 millones de pesos, 5,163,343. Quiere decir que estos datos que les estoy mostrando, ¿de dónde salen? De las estimaciones que hacemos de cada uno de los conceptos en los cuales nos vamos nosotros a considerar para el proyecto, dependiendo de la naturaleza del proyecto del que estemos hablando, ¿sí? Algunos tendrán que considerar cotizar, si alguien va a poner un proyecto de gallinas, pues estará cotizando mallas gallineras, techumbres, no sé. Si alguien va en la parte de inversión, ¿no? Si alguien va a construir invernadero, pues aquí va el invernadero, ¿no? O sea, depende mucho de la naturaleza del proyecto. Luego dice aquí, en cuanto a los recursos, ¿cómo los vamos a usar? Y si ven ustedes, aquí hay 3 tipos de recursos que vamos a ocupar nosotros para el proyecto, que pueden ser propios o recurrir al crédito. Si es propios, bueno, en el caso de la inversión fija, según y la propuesta aquí del ejemplo, pues estamos asumiendo que podemos con prácticamente la mitad, ¿no? 2,197,000 pesos, 423, ¿no? Quiere decir que el resto se lo vamos a pedir como crédito a una instancia, ¿no? Y en este caso se cataloga como refaccionario. ¿Por qué? Porque es inversión, acuérdense ustedes, ¿verdad? Ahora, si ven ustedes también, ¿qué más vamos a manejar con recursos propios? 300,000 pesos por año de capital de trabajo. En el ejemplo anterior, así ya lo traíamos, acuérdense ustedes. Quiere decir que le vamos a pedir prestado a una instancia externa 460,000 pesos para completar los 760. Y este es de tipo avío, si se dan cuenta, ¿no? Al final, ¿qué nos queda? Tenemos el monto total que vamos a invertir, los 5,163,346, de los cuales nosotros vamos a poner como recursos propios 2,497,000 pesos 423, y vamos a pedir de refaccionario 2,197,423 y de avío 460. Si ven ustedes este cuadrito, entonces concentra la información básica necesaria para poder seguir con los siguientes cálculos. ¿Hecho? Entonces ustedes ya en su proyecto que vayan a diseñar ya estarán ahorita imaginando cómo vamos a tener esta información, ¿no? ¿Vale? Obviamente, pues son cantidades diferentes y puede que hasta si las condiciones que les den a ustedes sean diferentes, y a lo mejor este cuadrito haya que ampliarlo o se queden espacios vacíos, ¿vale? Entonces depende mucho del tipo de proyecto, pero ahí les da a ustedes una idea de cómo estamos manejando, sobre todo la información necesaria. Bien, ¿qué más información necesitamos? Bueno, esa materia prima que pusimos en el cuadrito 1, aquí en el presupuesto de inversiones, pues se va a usar en el cuadro 2 que se llama proyección de ingresos y egresos. Ahorita lo explicamos. Todo este desglose ahorita lo vamos a revisar, ¿sí? Pero quiero irme más abajo para que vean ustedes qué más datos necesitamos para ir construyendo sobre todo el cuadro 2, este cuadrito 2 de proyección de ingresos y egresos, que es el central. Si ven ustedes abajo, tenemos anexos, que es información también que necesitamos. Si ven el anexo 1, dice ahí depreciaciones y amortizaciones, valores residuales. Este cuadrito hace referencia a una serie de cálculos que nosotros tenemos que hacer para concentrarlos en un cuadrito como el que tenemos. Si ven ustedes, habla de las depreciaciones y amortizaciones anuales. Cuando vimos nosotros la presentación en PowerPoint, ahí viene algo referido a las depreciaciones y amortizaciones. Ahí lo comentábamos. Es un cálculo que ustedes hacen con base en la vida útil de los equipos
o todos aquellos bienes de activo fijo en los cuales se considera su vida útil. Por ejemplo, ustedes van a ver que ya hay tablas, Fibra las publica, ustedes las pueden encontrar en varios lados, donde les muestra a ustedes qué porcentaje es el que se deprecia por año de los equipos, de los activos fijos. Les decía en algún momento, por ejemplo, en el caso de los vehículos, esos tienen una vida útil proyectada de 5 años. Quiere decir que si tú compraste un vehículo que te costó 500,000 pesos, quiere decir que por cada año tú vas a depreciar 100,000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que aparece aquí, por eso dice depreciaciones y amortizaciones anuales. De cada uno de los bienes o equipos de activo fijo, ustedes hacen sus cálculos, cuánto se depreciaría entonces por cada año, y eso es lo que aparece aquí en la suma. ¿Qué sentido tiene? El sentido que tiene es de que si yo compro un activo fijo, hoy lo adquirí y a través del tiempo este va perdiendo valor si yo lo quisiera vender. Pero también hay que ver que ese activo fijo me está sirviendo para crear valor en mi empresa. Dicho en otras palabras, para que sea rentable una situación como esta, quiere decir que si yo un activo fijo lo adquiero, con su producción de ese activo fijo, yo en el tiempo debo recuperar lo que me costó y un poco más. ¿Sale? Tiene sentido porque si yo consigo un activo fijo que en su trabajo, mantenimiento y en su vida útil que lo tengo no me produce más que lo que, o sea, más de lo que me costó inicialmente, entonces quiere decir que no es negocio. ¿Sale? Así se tiene que ver, vean ustedes qué interesante. Quiere decir que un vehículo en 5 años, con el trabajo y el servicio que me dio, me debió dar lo que me costó inicialmente, incluso un poco más. Por lo tanto, yo al 5.º año debo tener los recursos para sustituirlo. Es decir, ese vehículo lo saco ya de circulación y compro uno nuevo y lo sustituyo. Ese es el sentido. Y cuando yo vendo ese vehículo al 5.º año, ese dinero que entra como un ingreso de la venta de ese vehículo, se le conoce como un ingreso residual, es decir, el valor que yo le doy a ese vehículo ya de desecho se llama valor residual y me implica un ingreso que yo lo cuantifico, por cierto, en la línea de los ingresos. ¿Sale? Entonces, si ven ustedes, aquí lo que es las depreciaciones y amortizaciones considera la depreciación de la inversión fija y la amortización de la inversión diferida. ¿Sí? En este caso, la inversión diferida casi siempre hace referencia a la protocolización, al costo de protocolización. En el ejemplo habíamos puesto 8,500. Si ven ustedes aquí donde está la función, dice 0.4. ¿Sí? Lo estamos depreciando en un 4% más o menos anual, ¿no? Entonces quiere decir que 340 pesos sería el cargo por año. Sumados les da los 369,639 que implica la inversión fija y la diferida. Entonces vean ustedes cómo calculamos lo que es las depreciaciones y amortizaciones. Ese es el sentido. ¿Sale? Cuando dice aquí valores residuales, se refiere más abajito, aquí aparece, vean ustedes, valores residuales, ¿a qué se refiere? A los ingresos que en el año yo tengo por la venta de esos, vamos a llamarle así, activos fijos que ya no me sirvieron, que ya están fuera. Es una estimación que también se hace, para que ustedes lo vayan considerando cuando desarrollen proyectos. Si ven ustedes, todo lo estamos tomando en cuenta. Aquí es es un balance, ¿sí? Si algo entra, también sale, pero se debe mantener el equilibrio. Eso es lo que estamos buscando para poder hacer una buena evaluación. Entonces, el anexo 1 tiene ese componente, esa característica, esa naturaleza, y que en su momento ya lo habíamos comentado. En el anexo 2 aparece amortización del crédito refaccionario. Quiere decir que en el anexo 2 nosotros vamos a mostrar
igual que en el ejemplo anterior que vimos, la clase pasada, cómo es la naturaleza, en este caso, del comportamiento de la deuda que adquirimos. Acuérdense que desde arriba vimos que íbamos a usar nosotros un crédito refaccionario que iniciaba con 2.197.423, que era más o menos el 50% de la inversión, que nosotros íbamos a poner de recursos propios el resto, ¿verdad? Pero en este caso, estamos haciendo referencia al adeudo inicial del crédito refaccionario, es el que nos interesa. Y entonces tenemos que darle un tratamiento para ver cómo se comporta en el año 1, en el año 2, en el año 3, y arriba, obviamente, cuando veamos cuánto estamos produciendo y cuánto estamos ingresando, vamos nosotros con eso a tener cierta capacidad de pago y vamos a ir nosotros amortizándolo hasta pagarlo completamente. ¿Sale? O sea, se parece el ejemplo al que vimos antier, nada más que el de antier era un ciclo de producción, este es varios ciclos de producción, ya varios años. ¿Por qué? Porque acuérdense que el crédito refaccionario se traza a más distancia, a varios años. ¿Sale? Entonces, esta información que está aquí en el anexo 2, también la debemos tener pendiente, la debemos tener lista para poder seguir con el análisis. Y el anexo 3, vean ustedes, dice necesidades de capital de trabajo. Si ven ustedes, habíamos hablado de necesidad de capital de trabajo en un ciclo de producción, en el primer año. Y si ven ustedes, aquí aparece la historia, ¿no? ¿Sale? Pero en el año 2 también necesitamos capital de trabajo. Y si ven ustedes, subió. Aquí aparece 838.621. Incluso en el año 3 también subió. Ya después del año 4 se estabilizó. Ah, caray. ¿Cómo estuvo ese asunto? Ah, lo que sucede es de que este es el reflejo de que fuimos subiendo en la capacidad productiva. Es decir, en el año 1, de acuerdo a este ejemplo que estamos haciendo, ¿sí? Produjimos, digamos, al 70%. Pero el año 2, a lo mejor voy a producir al 80%, el año 3 al 90%, y ya después al 100%, vamos a decirlo así. Quiere decir que como voy a incrementar mi costo de producción, también incrementa mi necesidad de capital de trabajo. Por eso se ve este comportamiento. ¿Sale? Pero entonces, ahorita, si ven ustedes, con esta información podemos nosotros ya empezar a trabajar el cuadro de proyección de ingresos y egresos. ¿Sale? Entonces, vean ustedes la materia prima que hay que tener o considerar para poder trabajar. La herramienta central, en este caso el cuadro 2, este que vemos aquí, el apartadito de proyección de ingresos y egresos, que es una herramienta de las más importantes, potentes y concretas en la evaluación del proyecto. Bien, entonces con ese marco de referencia hasta ahí vamos a iniciar con la proyección de ingresos y egresos, que tiene como función, de acuerdo a este formato y que ya se los he ayudado en una presentación anterior, mostrar a través del tiempo, vean ustedes, a través del tiempo, el comportamiento de tu proyecto. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué vas a mostrar? Nosotros aquí donde dice el concepto, si ven ustedes, hay una serie de elementos muy importantes que ya habíamos considerado en su momento, ¿sí? Si ven ustedes qué aparece, pues lo que aparece son la producción, ¿sí? Aparece la producción, aparecen los ingresos, ¿verdad? Y aparecen los costos de producción. Pero más abajo aparecen incluso las utilidades. En este caso de operación, las utilidades que tienen que ser grabadas y nos lleva al final a la utilidad de la empresa o la ganancia. O sea, este cuadrito se parece mucho al anterior que vimos, solo que en este se están agregando compromisos de inversión. Si van a ver ustedes, porque aquí ya le está pegando sobre todo la recuperación de lo que es, en este caso, el pago de las deudas. Estamos mostrando cómo nosotros pagamos deudas, incluida lo que es los créditos refaccionarios. Entonces es un cuadro que se ve más completo a la distancia. Bien, entonces vamos empezando aquí arriba.
Vean ustedes, pues habla del tamaño de la empresa, que es 1 hectárea, ¿sí? Esto ya lo traíamos desde el inicio, desde el año 1. Aquí está el año 1, acuérdense. Traemos los rendimientos, y ven ustedes, hubo un incremento en el rendimiento por el metro cuadrado, ¿sí? Lo cual nos lleva a un volumen de producción creciente. Si en el año 1 traíamos 290,000 kilos, 290 toneladas, nos fuimos a 320 y finalmente terminamos en 350. ¿Qué habla? Habla de un crecimiento en la tasa de producción. Eso quiere decir que hubo seguramente más intensificación del proceso. Se demandó más recursos, por eso creció la necesidad de capital de trabajo. Acuérdense ustedes que acá en el año 1, o en el año 0 se hicieron las inversiones. ¿Vale? Y bueno, también viene, por cierto, la venta de producción en kilogramos y te da el ingreso. Si ven ustedes aquí dice ingreso. El ingreso que te va a dar en cada año. ¿Vale? Es decir, si en cada año estoy sacando un ciclo de producción, pues ahí te lo va reflejando. Si son 2 ciclos de producción, también lo tiene que reflejar. Entonces, ¿a qué llegamos? A los ingresos. Y eso ya lo conocíamos, si ven ustedes. Aquí está. Ahora bien, enseguida, en este caso, en el punto 2 del concepto, o sea, la línea 26, pues tenemos los egresos, algo que ya conocíamos también. Entonces ya tiene las dos columnas centrales. Ya tiene ahí, en este caso, los dos datos centrales para poder hacer tu cálculo de ingresos y egresos. Lo que sigue, pues ya ustedes lo conocen, que son los insumos que se incurren en costos variables y costos fijos, ya lo manejan. Y nos vamos al punto 3 directamente, que no es más que la diferencia entre lo que entra y lo que sale, ¿sí? Y que se llama utilidad de operación. Y si ven ustedes, pues el primer año, pues ahí están los datos, 867,000 pesos, fue subiendo a 900 y fracción y se estabilizó en 1,073,009. Quiere decir que ese es tu utilidad de operación. Acuérdense ustedes, la utilidad de operación solamente hace referencia a la diferencia entre los ingresos y los egresos, nada más. ¿Sí? Pero debemos estar conscientes que esa utilidad de operación le tenemos que seguir quitando otras cositas. Y seguro ustedes ya habrán notado, ¿qué le vamos a quitar? Le vamos a quitar lo que pagamos de impuestos, le vamos a quitar lo que son los impuestos, lo que pagamos de intereses del financiamiento, ¿sí? Más lo que haya que pagar, más en las broncas que nos hayamos metido, ¿no? ¿Sí? Para que luego te quede algo libre de polvo y paja. Por ejemplo, entonces, aquí en el punto 3 interesa tener esa información, ya está. Pero una pregunta sería, bueno, de esa utilidad de operación, por ejemplo, ¿cuánto voy yo a pagar que tiene que ver con cuestiones de impuestos? ¿Sí? Bueno, los siguientes puntos, como son los gastos financieros, ¿sí? Pues van a ver ustedes que aparecen unas cantidades que dice que ahorita las vamos a estimar. También vienen las depreciaciones y amortizaciones, pero finalmente vamos a llegar a tener algo que se llama utilidad gravable. Esta utilidad gravable es bueno conocerla, ¿sí? Esta es buena conocerla, porque hace referencia a algo que tenemos que pagar también de ahí, de esa utilidad de operación. Se refiere a los impuestos que le vamos a dar al SAT, a Hacienda. Y resulta que, si ustedes se acuerdan, los impuestos que pagamos a Hacienda, te los cobra sobre la utilidad gravable. ¿Qué quiere decir esto? Que no te cobra sobre todo lo que tú tengas fíjense, primero, no te puede cobrar directamente de todos los ingresos. Sería un abuso, ¿verdad? Entonces, la lógica es así. Hacienda, el SAT, te va a cobrar un impuesto de lo que ya se considera, vamos a llamarlo así, ganancia. Y ya una vez que tú le quitaste tus costos, te dice, de eso, págame a mí algo. O sea, te graba sobre algo que ya, entre comillas, parece la ganancia. Por eso es importante conocer la utilidad gravable. Y se dan cuenta ustedes, ahí aparece precisamente como lo que queda después de restarle a la utilidad de operación los gastos financieros y las depreciaciones y amortizaciones. ¿Sale? O sea, es importante conocer eso. Quiere decir que la realidad, fíjense, reflexionemos un poco.
En la realidad, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se siente? En la realidad, cuando tú operas un negocio, una empresa, al cierre del ejercicio fiscal o cuando tienes que hacer tus declaraciones, tú analizas cuánto te costó producir y cuánto tuviste de ingresos y de egresos. Y si en ese análisis tú encuentras que saliste tablas, entonces quise que no pagas impuestos. Es más, hay casos en los cuales no tuviste ni siquiera utilidades de operación, quiere decir que tus salidas fueron mayores que tus entradas. Quiere decir que estás en saldo negativo. Pues ahí mucho menos pagas impuestos. O sea, Hacienda te cobra sobre lo que ya es positivo. Por eso ese punto 6 que ven ustedes en su pantalla es importante conocerlo. ¿Sale? Bueno, de ahí para adelante, pues viene una serie de datos donde habla, por ejemplo, que ahora vamos nosotros a ver de lo que a nosotros nos queda, ¿sí? ¿Cuánto podemos nosotros amortizar? Y acuérdense que en el ejemplo anterior, de lo que ya te quedaba a ti vamos a decir, de utilidad, un porcentaje tú destinabas para pagar impuestos, el interés, el financiamiento, que es la capacidad de pago, ¿sale? Entonces, aquí también aparece, vean ustedes, aquí viene la capacidad de pago y cuánto tú puedes amortizar. Y finalmente, si ven ustedes, este cuadro te lleva al renglón definitivo, al renglón que yo le llamo donde ya sale después de que le quitas polvo y paja a tus utilidades de operación, ya que le quitaste todo, te queda lo que sería, aquí le llamamos utilidad de la empresa. Traducido en otras palabras, la ganancia neta, la verdadera ganancia, ya que le quitaste todo. Entonces, en el punto 11 se llama utilidad de la empresa. ¿Sale? Y ahí aparece. Pues en el primer año te quedan ya 289,000 pesos, luego 323 y fracción. Al final ya traes 584,000, pero después incluso llegas a 1,073,000. Es decir, te das cuenta que conforme vas tú pagando aquellos compromisos con terceros que tienes, llega un punto en el cual ya se refleja ahora sí lo que a ti te va a quedar del proyecto, pero ya pagaste todos tus compromisos que traías a través del tiempo. ¿Sale? Entonces, un cuadro como este que les estoy mostrando ahorita de manera general les muestra a ustedes cómo se comporta su proyecto en el tiempo con relación a esos compromisos externos que traes. Solo eso es lo que te dice este cuadro de ingresos y egresos. ¿Y a quién le sirve? Bueno, primero te sirve a ti como consultor, como dueño del negocio, porque con números te das cuenta cómo te va a ir en el futuro. Dos, le sirve al que te presta la lana también porque se da cuenta cómo es tu capacidad de pago en función de tu modelo de negocio que tú estás proponiendo, ¿sí? También le sirve a un tercero para darse cuenta, ¿sale? Hasta ahí llega nada más el alcance de este cuadrito. Más abajo vienen otros ejemplos donde ya termina con algo que se llama, bueno, está bien, ese es mi comportamiento en el tiempo, eso es lo que se ve que voy a sacar. Y la pregunta es, ¿será rentable? ¿Realmente eso refleja que estoy ganando en relación a mi inversión que estoy haciendo? O sea, esta opción de negocio es buena comparado con otra opción que yo pudiera desarrollar. A lo mejor estoy comparando un proyecto de producción de jitomate en invernadero contra otro que pudiera ser mejor invertir y poner a lo mejor un centro de capacitación. Entonces ahí llegamos a lo que son los famosos indicadores financieros, que ustedes ya habían escuchado, el famoso TIR y la BAN, por lo menos, ¿no? Que aparecen más abajo. Pero este cuadro que estamos revisando, de ingresos y egresos, es la materia prima para hacer entonces el análisis financiero, para calcular indicadores como el TIR y la BAN que vienen al final, y eso lo vamos a hacer más al ratito, si nos da tiempo. ¿Sale? Entonces, esto lo que les estoy mostrando a ustedes es en principio el bosquejo general de para qué sirve la herramienta. Nada más. Ahorita revisamos los cálculos, que los cálculos ahí vienen, si se dan cuenta ustedes, pues en la barra de funciones, ahí aparece cómo se van haciendo los cálculos, pero vamos a seguirle la pista al primer año, ¿qué les parece, no? Para que ustedes, vean cómo está, esto que estoy sombreando. Le vamos a seguir la pista, cómo se fue integrando. Y si ven ustedes, simplemente se va repitiendo después, ¿sale? Bueno,
Hasta aquí. ¿Alguien tiene un comentario? ¿Alguna pregunta? Si la hay, me pueden interrumpir, no hay problema, ¿sale? Yo espero que les vaya quedando claro, y si no, hay que revisar, hay que hacer ejercicios, pero no tiene mayor ciencia esto. Es un ejemplo didáctico que a ustedes les va a ayudar bastante. Bueno, entonces seguimos. Año 1. Pues aquí están los datos, ¿no? Ese año yo tuve un volumen de producción de 290 toneladas, la vendí a un precio determinado y me dio un ingreso de 2.730.000. Tengo costos de producción de 1.863.035, que se integró por todo esto que está aquí abajo. Y si yo a estos dos datos le saco su diferencia, nos lleva a la utilidad de operación, que es 867.025. O sea que incluso acá mismo en el área donde está la barra de funciones, aparece aquí cómo se obtiene el dato, ¿no? Con esto ustedes pueden checar cómo se hizo la operación. Los que manejan el Excel lo saben perfectamente, y los que no, pues poco a poquito, ¿no? Aquí viene cómo salió, ¿sí? Es la letra C, la línea 25 menos la C, la misma, y la línea 26. Es una operación nada más una operación de restarle a los ingresos, los egresos. Y aquí lo tenemos. Y si ven ustedes, hasta positivo. ¿Sale? Ahora dice el punto 4, gastos financieros, 295.391. Si ven ustedes acá en la barra de funciones, dice que corresponde a la línea 70, ¿sí? La letra C, línea 70 más la C 82, están sumados, ¿no? Se pueden ir ustedes acá abajo, la línea 70 y 82, aquí la tenemos, 70 más la 82, acá está, ¿sí? ¿Qué está sumando? Está sumando, si ven ustedes, el interés de lo que es el recurso que solicitamos ese primer año para el crédito refaccionario, que fueron 2.197.423, te genera intereses por 273.579 para ese año. La tasa aquí está, 12.45% anual. Pero ese interés le tienes que sumar también el que te generó el capital de trabajo. Acuérdense que traes en ese momento ya dos créditos. Traes el refaccionario y traes el capital de trabajo. Entonces, si tú sumas los intereses del refaccionario más los del capital de trabajo, te da el total de interés que tienes tú que pagar, que aparece precisamente, si ven ustedes, aquí en los gastos financieros. ¿De hecho? Entonces ven ustedes cómo los cuadritos están ligados. Entonces, reflexionando, quiere decir que tengo mi utilidad de operación y por lógica tengo que pagar lo que no me va a salvar de nadie, los intereses. 295.391, que son tanto del avión como del refaccionario. ¿Sale? Eso está dicho, está visto y hay que estimarlo, tenerlo listo y presente. Tienes el punto 5, dice aquí depreciaciones y amortizaciones. ¿Cuáles son? Aquí abajito ustedes tienen un cuadrito que ya habíamos hablado de él, que había que estimarlos, ¿no? Aquí aparecen, si ven ustedes, es incluso constante a través del ciclo, ¿no? Si ven ustedes, a través del año se sigue manteniendo, ¿no? ¿Sale? O sea que esa estimación es un dato constante que lo tenemos que estimar también desde un principio y ya está aquí. ¿Hecho? Entonces, si ustedes les restan el 4 y el 5, o sea, gastos financieros y depreciaciones a la utilidad de operación, te queda un dato que se llama utilidad gravable. 201.994. ¿Qué dijimos que era eso, la utilidad gravable? Lo único que estamos haciendo es estimar sobre cuál dato nos van a cobrar a los impuestos. Quiere decir que Hacienda, el SAT, no te va a cobrar impuestos sobre los 867.025. ¿Qué es tu utilidad de operación? Solo te puede cobrar impuestos de tu utilidad gravable de los 201.994. De hecho, aquí, pues el impuesto no lo pusimos, está en blanco. De hecho, acá al final aparece 16%, ¿sí? Pero los impuestos, acuérdense ustedes que esos varían de acuerdo a la miscelánea fiscal anual. Los acuerdos que hagan los van cambiando, a veces quitan unos, ponen otros, a veces los incrementan. Antes pagábamos 15% de IVA, luego lo subieron al 16%. Total que aquí el impuesto varía y por eso se quedó en blanco, y además lo dejamos en blanco porque en una de esas sales tablas
y no pagas impuesto. Por eso se quedó así, ¿sale? Entonces, este dato, acuérdense Profe, ustedes, es de referencia. Sí, dígame. ¿Alguien me habló por ahí? este, Alan, tengo una duda. Dime, Alan. Con esa parte de los impuestos, ¿el SAT en qué momento te retiene pues el porcentaje que le corresponde? O te retienen desde ahí los impuestos y ya si tú compruebas que no hubo ingresos ya te regresan el dinero. ¿O cómo funciona eso? Es que yo tengo un pequeño negocio Ajá, y el SAT asume que todo es utilidad y desde que me entra el dinero a mí, se ajá. llevan su tajada, me retienen esa parte. Y ya después se supone que tengo que comprobar que tuve gastos y que no todo fue de utilidad. Y ya, pues en teoría me tienen que regresar mi dinero. Pero pues, o sea, yo hablo de montos muy pequeños. Y en Sí. una empresa grande, pues no sé cómo funciona esa parte. Si desde que por ejemplo, el que te compra el producto te hace la transferencia, pues por el monto que adquirió y ya ahí mismo te retienen el recurso del SAT, ¿cómo funciona? Primero, estás como persona física, ¿verdad? Sí, ya, O sea, tu sociedad, ¿es una sociedad o estás como persona física? sí, sí, estoy como persona física. Ah, ok, está bien. Es importante decirlo porque de los dos enfoques, uno tiene ciertas obligaciones. Te voy a dar el esquema así para que lo revises. Primero, primero, y es para todos, sugerencia. eh, a raíz de que nosotros como profesionales no es nuestra formación la parte que tiene que ver con la contabilidad, si acaso lo que estamos haciendo ahorita es entender cómo funciona el negocio. No quiere decir que mañana pasado uno no se pueda volver un buen contador y había que estudiar contabilidad. Mientras eso no suceda, yo lo que les voy a sugerir a ustedes que están iniciando un negocio o lo van a iniciar, y conste que se lo voy a decir yo como experiencia misma, yo tuve que contratar un despacho contable para que me lleve, fíjense bien, la contabilidad de la empresa, la cual debe estar ligada a las cuestiones contables que te solicita el SAT. El SAT ha ido cerrando la brecha para tener mayores controles sobre los negocios o sobre las actividades económicas. Aún así, se le escapan muchas. Voy con lo siguiente. Bajo las que ya tiene control, que obviamente el SAT te invita cordialmente a que te inscribas al Registro Federal de Contribuyentes, lo hace para tener cada vez más controles sobre los movimientos de los recursos financieros que se dan tanto en personas físicas como en personas morales. ¿Sale? Ahora bien, tiene reglas. Una vez que te metes en eso, hay reglas. Por ejemplo, actualmente, algo que usa el SAT y que de ahí no se puede mover se llama la famosa contabilidad electrónica, sobre la cual tu contador o quien haga esa actividad debe llevarlo todo al día, perfectamente claro, donde se demuestra precisamente tus ingresos y los egresos y donde en consecuencia se manifiesta tus utilidades de operación. Incluso tú tienes que manifestar aparte en un formato y lo haces de manera, ustedes han escuchado hablar las famosas declaraciones de personas físicas y personas morales que se da de manera anual. Tú tienes que hacer tus declaraciones y decirle a Hacienda cómo cerraste, si tienes saldo a favor, si tienes saldo en contra, con base en esa contabilidad que te va rechecando y que de acuerdo a los registros del SAT debe coincidir contigo, con tu contabilidad que llevas como persona física o como empresa. De tal suerte que si el SAT no tiene esa información, actúa al revés. Primero te agandalla y luego aclaramos.
Y eso es lo que está sucediendo. Alan, sugerencia, y antes que otra cosa ocurra, búscate un cuate contador que sepa de contabilidad electrónica y que te ayude a poner en orden ese asunto antes de que te vaya a venir una segunda, yo le llamaría intervención de Hacienda. Lo hace cuando uno ya tiene un poquito de peso económico y tus movimientos ya se hicieron grandes, es decir, cuando ya es uno atractivo. Ahorita cuando es uno chiquito ni te pelan, hasta pierden el tiempo contigo. Solo te ponen ese tipo de vamos a llamarlo así, de trampas para que caigas y seas tú quien tiene que demostrar. El SAT no es amigo. El SAT está hecho para recaudar impuestos por donde se pueda y a como se pueda. Y más al día de hoy, así como están las cosas, es, por decirlo así, el órgano de fiscalización, yo diría más agresivo que hay ahorita en el sistema económico. Y va por peor. Entonces, para los que así están, de los demás coleguitas del grupo, o los que ya están trabajando, o si saben de alguien que ya va funcionando, sugerencia, auxíliense cuanto antes de alguien que les lleve sobre todo la contabilidad electrónica y que haga las declaraciones tiempo y forma para que en todo caso, cuando se haga el balance del cierre del ejercicio fiscal, si tienen que pagar impuestos, sea el que corresponde. Fíjense, ni siquiera el simulado, porque en otros tiempos se simulaban, se hacían por ahí una serie de maromas donde tú le tratabas de meter muchos gastos al SAT para demostrarle que no le podías pagar impuestos. Y bajo la vieja contabilidad se lograban hacer, hoy ya no. Lamentablemente, si quieren ustedes, lo podemos decir de esa forma. Hoy es lo que es, así de sencillo, no se la jueguen. Y entonces, a partir de ahí, ustedes le van a declarar los impuestos que corresponden adecuadamente. ¿Sale? Entonces, esa es la primera sugerencia, la primera forma en cómo lo está haciendo y los riesgos que pueden correr ustedes cuando traen debilidades en el sistema de contabilidad, sobre todo electrónica. Alan, checa tu contabilidad electrónica inmediatamente y búscate a alguien que te ayude, que maneje ese rollo. Ahorita que estás empezando, no vais a esperar a que cuando ustedes sean grandes, cuando ya tengan una empresa grande que mueva mucho dinero, a que les vaya a llegar una auditoría financiera del SAT. Es de lo peor que se pueden ustedes imaginar. Se los digo por experiencia. ¿Sale SAT? Digo, perdón. ¿Sale Alan? Así estamos. ¿Sí me entiendes? Sí, gracias. Órale, pónganse abusados ahí. Qué bueno que lo comentas. Y así se aprende, ¿no? Entonces, para fines de planeación, esa sería la cantidad sobre la cual nosotros, aquí tenemos utilidad agregable, estaríamos pagando el impuesto. ¿Vale? Entonces te da una idea. Bien, si ven ustedes, más abajo en el punto 8, dice aquí utilidad del proyecto, habla de 867,025, que es lo mismo que la utilidad de operación. Quiere decir que la utilidad del proyecto y la utilidad de operación son los mismos, nada más que los estamos usando esos datos con diferente enfoque. Uno fue usado para calcular aquellos compromisos que traemos con tercero y nosotros también, mientras tanto, tenemos que calcular otros compromisos también y si ven ustedes a partir del punto 8, aparece ahí una capacidad de pago en el punto 10. Quiere decir que el punto 9 que dice amortizaciones 8 sobre 10 dice ahí, habla de simplemente lo que sería lo que tú puedes destinar de esos 867,000 pesos a pagar compromisos. ¿Vale? O sea, le hacemos otro cálculo aparte para saber cuánto es lo que yo puedo canalizar para pagar compromisos externos. Y de los 867,000 pesos, 0.25 solo puedo destinar 578 siguiendo el criterio de capacidad de pago de 1.5, que viene dado por regla. ¿Sí? Entonces, si yo canalizo esos 578,000 pesos para pagar compromisos, la diferencia es la utilidad de la empresa. ¿Sí? Si se dan cuenta ustedes, el punto 11 me lleva al cálculo de lo que yo podría considerar que es la ganancia neta que me queda en ese año. Toda la información que fui manejando anteriormente me sirvió para estimar por dónde yo voy a tener cómo voy a responder, con qué cantidades y cómo se me está comportando.
Pero en este momento el punto 11 me habla de la ganancia que yo puedo tener. Y si ven ustedes, simplemente es cálculos, cálculos y más cálculos, ¿no? ¿Sale? Ahora bien, si ven ustedes, el punto 9 dice amortizaciones 578,000 pesos. Si yo me voy a los cuadros de más abajo, que ya les había comentado, pues viene el historial de cómo se comporta. Por ejemplo, en el año 1 yo pedí para la inversión capital, en este caso crédito refaccionario, los 2,197,000. Les decía, me quedaron, tuve que pagar 273,000 pesos de interés, ¿sí? Si yo pago esos intereses, acuérdense que yo ya traigo ahí, traigo una capacidad de amortización de 556,000 pesos que viene de aquí arriba. Esos 578, acuérdense que también de ahí tengo que tomar para pagar parte de lo que es el capital en este caso, el crédito de capital de trabajo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta ustedes, realmente yo traigo para pagar refaccionario 556,000 pesos, de hecho, de eso pago 273 de interés, y los 282 que me quedan, que es la diferencia, se los abono ¿a quién? Al capital inicial, yo diría al monto inicial, al préstamo inicial, para irlo bajando. Si ven ustedes, estos 282 se los agrego a los 2,197,000, le pego y lo bajo a 1,914,000. Quiere decir que al año 2 ya no debo los 2,197,423, porque pagué los 273 de interés y le aboné al capital, al principal, 282,625. Entonces ya mi deuda bajó. Acuérdense ustedes que la lógica es esta: pagas intereses y si puedes pagar capital, pégale para que así al siguiente ejercicio, al siguiente ciclo, no te siga sangrando. Esa es la lógica. Y si ven ustedes, en el año 2 ya no debo los 2,197,000, debo 1,914,000, el cual me va a generar también intereses, hombre. ¿Sí? Y el cual en el siguiente año, en el año 2, lo que yo produzca, pues de ahí va a tener que salir para pagar todos estos compromisos que están aquí reflejados en este historial crediticio el año 2. Y así lo voy a ir bajando, si ven ustedes, me lo voy a ir echando. Y si ven ustedes, en el año 5 me lo acabé. En el año 5 yo acabé de pagar la deuda que traigo del crédito refaccionario. Profesor, buenas tardes. Disculpe, hola. ¿puedo interrumpirlo? Adelante. En este caso, las amortizaciones, ¿quién las define? ¿Las define quien está adquiriendo la deuda o lo define la institución bancaria o es un acuerdo al que llegan ambos? A ver, otra vez, no te entendí al principio. ¿La qué dijiste? Ajá, o sea, las amortizaciones. Las amortizaciones. El pago de la deuda, ¿quién lo define? Ok, perfecto. Tu punto de partida va a ser la tasa de interés. Aquí la estoy marcando. Aquí está, por ejemplo, en el caso del crédito refaccionario es de 12,45% anual. Esto es una política interna de la institución crediticia. ¿Sí me entiendes? O sea, tú vas, por ejemplo, con FIRA y FIRA te dice, yo te puedo prestar a tal tasa de interés. Va variando, por ejemplo, ¿no? A lo mejor yo te puedo manejar una, digamos, Bancomer tiene una línea de crédito empresarial, a mí me presta al 12,1%. Y este caso es como crédito tipo avío para insumos. ¿Sale? En este caso, yo para el ejemplo lo puse en 12,45, pero esa tasa de interés ya está definida por la instancia financiera, es decir, son sus reglas. Si tú llegas con ellos, te sometes a su regla. Esa ya no es negociable, a menos que tenga por ahí un acuerdo contigo. Te pongo un ejemplo. En algunos bancos, en general en las instancias financieras, dependiendo de tu historial crediticio, no sé si ustedes hayan escuchado que luego te dicen, haz uso de tu crédito. Y muchas veces algunos te recomiendan que saques una tarjeta de crédito no porque la vayas a usar, sino nada más para generar historial crediticio. Tiene un costo anual muchas veces, lo vas pagando, la usas una o dos veces por ahí, pero te genera a ti un historial crediticio donde el historial debe ser bueno, porque también te puede generar un historial crediticio donde te vas a buró de crédito y ese ya te reventó. Ya ese es otro rollo, no. Historial crediticio bueno. Cuando tú generas historial crediticio, pasa un año, 2 años, 3 años, llega un momento que a ti te convierten como en un cliente favorito o preferencial.
o calificas a un tipo de cliente sin riesgo. Y entonces te ofrecen cada vez financiamientos con menos costo, o sea, con tasas más bajas, por ser un cliente seguro, así le llaman. Son políticas internas ya que cada instancia financiera sigue. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tu punto de partida es, en ese caso, la tasa de interés, y ahí sí, pues te tienes que someter a las condiciones que el agente financiero te las pone. Eso no hay de otra. ¿Qué negocias con ellos? En todo caso, con ellos negocias el monto en el cual, el monto que te va a prestar. Porque eso sí, muchas veces, dependiendo del análisis que te hagan de tu proyecto, de los riesgos, te pueden ellos autorizar cierto monto. A veces hay rangos, ¿no? Solo el 25% de la inversión, el 30%, 50%, ¿sí? Y así te van dando. O sea, es decir, son reglas internas que tienen ya las instancias financieras. Una vez que está definido el monto que te van a prestar y tú conoces la tasa de interés con la cual tú vas a trabajar, el desglose que están viendo aquí ustedes, por ejemplo, este anexo 2, ¿sí? Este anexo 2, ese estudio, ese comportamiento, tú lo haces como proyectista, porque ya lo traes como referencia con la instancia que ya lo acordaste. O sea, ese trabajo tú lo haces y se los llevas y se los presentas. Y le dicen, con base en la información que ustedes me dieron las condiciones, así queda. Ellos, el banco, quien sea, se va a tomar la atribución de revisar tu proyecto y ver si lo que tú planteaste va de acuerdo con sus reglas. Si dicen está bien, para adelante. Si no, te dirán no están bien calculados, no creemos en tus datos, ¿verdad? Hay que corregirlo o va para atrás. Pero entonces tú trabajas como proyectista haciendo los cálculos con base en la información que te dieron. ¿Sí me entiendes, Gilberto? Sí, sí, entonces, por la información que tenemos cuando solicitamos financiamiento, no es un proceso inmediato. O sea, generalmente, ¿cuánto tiempo pueden llegar a tardar las instancias financieras en aceptar y validar un proyecto para financiarlo? Ah, bueno, allí va a depender mucho de la instancia, vamos a decirlo así. Pues que sea el caso de un programa de apoyos que viene por convocatoria. Estos usualmente los pueden sacar los programas de gobierno, ¿sí? Año con año las diferentes instancias de gobierno, puede ser federal, estatal, municipal, de acuerdo a sus presupuestos, autorizaciones de partidas y todo eso, pueden sacar ciertos programas para fomentar lo que es la actividad productiva, y dentro de ellos les ponen nombres como quieras. Históricamente han habido varios, ¿no? En su momento estuvo los que apoyaban el PROMAF, estaba Procafé, después vieron instancias que también daban financiamiento, por ahí estuvo eh, por, no se me acuerdan del nombre, pero era un montón de programas. Ahorita con este gobierno, hay por ahí algunos programas, los he checado, pero por ejemplo, pueden sacar este año un programa que diga Sembrando Vida y vamos a aportar cierta lana para proyectos productivos para los jóvenes emprendedores, por ejemplo, ¿no? O jóvenes emprendedores. Cuando se hace por convocatoria, en la convocatoria se establecen los términos y condiciones o lo que son las reglas de operación. Y ahí vienen las fechas donde dice, por ejemplo, presentación de los proyectos, tal fecha, evaluación de los proyectos, tal fecha, dictamen, tal fecha, asignación de recursos, tal fecha. Entonces, cuando es por convocatoria, tú tienes idea y sabes perfectamente cuáles son los puntos o las fechas críticas, porque viene especificado. Cuando no está por convocatoria, entonces las instancias que dan financiamiento traen sus propias agendas y te las hacen saber. Yo podría decirte, en el caso de FIRA, si FIRA abre un programa o tiene definidos ciertas partidas para apoyar proyectos y tú hablas con un ejecutivo, el acuerdo o la gestión es directa. Tú me traes el proyecto y a lo mejor en 6 días tienes la respuesta. FIRA, por ejemplo, es de los bancos más rápidos que hay o efectivos para poder evaluarte un proyecto, darte un dictamen e incluso asignarte los recursos para que puedas operar. Yo podría decir que incluso puede haber momentos en los cuales a los 20 días tú ya puedes tener disponibles los recursos para operar un proyecto. Son muy rápidos. Te voy a poner el otro extremo, les va a dar risa. Pero, por ejemplo, yo metí un proyecto para difusión, para dar un curso de capacitación, en este caso en Mis Pimientas,
lo metí aquí en la universidad, en el área de difusión cultural. Fue antes de la pandemia. Tuve observaciones, lo corregí, me lo aceptaron después, pero no me enteré hasta, no me avisaron, hasta ahorita de noviembre que lo habían aprobado con la mitad del presupuesto. Pero entonces tenía yo 15 días para usar el recurso y comprobar, pero no me estaban dando el dinero, yo tenía que gastarlo y meterlo para que me lo recuperen, o sea, yo tenía que financiar al principio. Bueno, no quería hacerlo, pero me la jugué y bueno, gasté la lana y metí los comprobantes y ahí a ver cuándo me recuperan. Te lo pongo como ejemplo para que veas tú cómo cada instancia tiene sus propios mecanismos o sus reglas de trabajo. Y entonces a uno ya le toca evaluar como usuario si te conviene o no te conviene. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay instancias que trabajan muy rápido y sobre convocatoria están los términos definidos. Una convocatoria, acuérdense ustedes que tiene alcance legal. Una convocatoria, si se emite públicamente y tú participas y eres parte de los interesados, en una convocatoria que tiene alcance legal, tú puedes después incluso reclamar el cumplimiento de los términos y condiciones. Son instrumentos legales, por cierto. Eso no sucede cuando ustedes van a la negocia en corto con alguna instancia y llegas a acuerdos internos. Ahí es diferente. Entonces va a depender mucho, Gilberto, de cómo sea tu gestión. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese sentido, poder tener los recursos y ponerse a operar. En general, la administración pública le critican mucho que es lenta para evaluar, lenta para asignarte los recursos y sobre todo cuando llegan, complicado para poder incluso hacer comprobaciones o cosas de esas, ¿no? Te puedo platicar en experiencia de las que nos pasaron como empresa. Te voy a platicar, bueno, si quieren una que no les he platicado, pero muy rápida. Hace, no sé, unos 15 años metimos un proyecto al estado de Veracruz, FONAIS en aquel tiempo, ¿sí? Y era de invernaderos, 16 socios, algo así como 3 hectáreas. Y el proyecto fue aprobado en un programa que había que se llamaba, el programa era le llamaban el programa de 5 hectáreas, ¿no? Y el proyecto fue aprobado, pero era Veracruz. Entonces el recurso se estaba canalizando a lo que era, en este caso, Zagarpa, pero estado de Veracruz. Y una vez que el recurso estuvo ahí, los socios iban a recoger el dinero porque era una buena cantidad, fondo perdido, por cierto, ¿sí? Una parte de la inversión era a fondo perdido. No les daban el cheque y no se los daban y no se los daban. Y esa vez me acuerdo que, pues obviamente, pues yo tenía algún contacto con el funcionario fuerte de Zagarpa, uno de los subdirectores, no era el secretario, pero era uno de los directores generales ahí. Y esa vez me acuerdo que le decía yo, ya se aprobó el proyecto, ya los usuarios no lo pueden bajar. Y esa vez tuvo que hablar el director con el encargado de Zagarpa allá y casi regañarlo y decirle que si no entregaba el proyecto lo quitaban, casi lo quitaban del puesto, ¿no? ¿Qué es lo que querían? Querían hacer todo un evento demostrativo, que llegara el gobernador, que entregara el cheque, y los productores llevaban 5 meses de retraso para iniciar las operaciones del proyecto, o sea, la construcción, perdón, ¿sale? Entonces, el enfoque político estaba de por medio, además, pues de la mochada que seguramente querían por ahí, ¿no? Esas son las realidades, Gilberto, ¿sale? Y de hecho te tengo muchos ejemplos. Entonces va a depender de eso, Gilberto. ¿Otra pregunta? Profe, ¡Hey! Gilberto me mandó un mensaje de que tiene mala recepción, entonces como que ahorita medio le escuchó. Ah, bueno, entonces vamos a seguir. Ya si hay alguna otra cosita, lo seguimos platicando, ¿sale? Bien, entonces, si ven ustedes, entonces en el cuadro 2 viene el historial de cómo nosotros vamos a trabajar ese programa de amortización de lo que es el financiamiento. Obviamente, si ven ustedes en el siguiente cuadrito, en el anexo 3, ¿sí? También viene lo del capital de trabajo, lo estamos usando. Y si ven ustedes, fue subiendo. ¿Por qué subió? Porque operamos más al 100%, si ven ustedes. Y si ven, le fuimos pidiendo a la BIO, ¿sí? Cierta cantidad de dinero, primero 460, luego 419 y luego 458. Después ya no le pedimos. La diferencia que sucedió, la pusimos de recursos propios. De hecho, acá viene el historial. Si ven ustedes, aquí está el historial, dice que fue incrementando el uso de recursos propios. Y tiene sentido. Capital de trabajo yo ocupo al inicio, pero ya que me voy capitalizando, ya que tengo lanita, pues ¿para qué pido si de ahí puedo agarrar? Entonces he hecho mano de los recursos propios. Entonces, si ven ustedes, aquí va el historial finalmente de los intereses
que va generando el crédito de avión, ¿sí? Y si ven ustedes, ese desde antes lo logramos solventar. Ya después, si acaso lo que estamos usando para producir ya son de recursos propios, es decir, ya tenemos lanita, ¿sí? Entonces esto se refleja aquí arriba, en tus movimientos que traes de lo que es el cuadro de ingresos y egresos. Es decir, así como lo revisamos ahorita en este primer año, ¿sí? Acá que revisamos cómo se va comportando, en este segundo año es la misma tónica, ¿sale? Y así se va hasta cerrar acá en el quinto año, es la misma tónica. Solo que acá en el quinto año, si te das cuenta, ya pagaste compromisos, ¿sí? Ya pagaste, ya saliste de deuda. De aquí en adelante el proyecto ya tiene vida sola, ya es autónomo, ya no depende de tercero, ya te libraste de todo. En la práctica, ¿qué significa esto? Significa que tú ya desarrollaste tu propuesta de negocio, echaste mano de terceros para apoyarte con financiamientos, pagaste esos compromisos y ya estás libre para trabajar ahora al máximo conforme te lo permita tu proyecto. En la realidad, esto significa que ustedes, teniendo un negocio o una empresa o un proyecto de esta forma, casi siempre a esa distancia ocurren las siguientes cuestiones. Una, vienen mejoras. O tienes que adquirir equipo nuevo, actualizado. O viene un crecimiento en la capacidad instalada, nuevos proyectos anexos al que ya tenías, ¿sí? Entonces vienen otros compromisos de crecimiento, que significa otros compromisos también con terceros. La realidad es la siguiente: un proyecto, ya que tú lo desarrollas, realmente el proyecto se convierte en el primer eslabón, fíjate, en un primer eslabón de todo un proceso complejo de largo plazo en el cual tú realmente comienzas a ir creciendo, ir adquiriendo nuevos compromisos, ir haciendo ajustes, y esto va creciendo como una bola de nieve. Y cuando te vas a dar cuenta, traes una serie de operaciones bastante, muy complejas, con muchos movimientos financieros, con grandes impactos económicos, sobre todo en el empleo, ¿sí? Y te vas convirtiendo en un ente económico que genera empleos, que produce bienes y servicios, y que va haciendo innovaciones a través del tiempo, y que se convierte en una firma importante de presencia nacional o internacional. Lo que antes comenzó como un pequeño proyectito se fue haciendo grande. Y si fuiste cuidando tus finanzas, lo que ya comentábamos, tus cuestiones de obligaciones fiscales, si fuiste cuidando, haciendo buenas proyecciones a futuro en planes de negocio innovadores, te va a augurar una vida exitosa por muchos años, como hay empresas que conocemos que llevan muchos años en el mercado. Pues conocemos todos a Coca-Cola con más de 100 años en el mercado, ¿no? ¿Sí? Pero también conocemos empresas que en el primer arrancón, al año de vida, desaparecieron. Desaparece casi el 25% en el primero o segundo año. Quiere decir que las empresas que sobreviven no rebasan quizá el 15% a partir de los que sería el segundo año, tercer año, y de larga vida, mucho menos la fracción, ¿no? Quizá un 5% de empresas se mantienen arriba de los 20 años. Esa es la realidad, muchachos. ¿De qué va a depender? De la capacidad que tengas como emprendedor, ¿sí? ¿Sale? Bueno, si ven ustedes, hasta ahí nos lleva el cuadrito de ingresos y egresos. Observa que ustedes lo chequen y lo revisen, así como fuimos viendo cada cosita, y lo entiendan. Es un ejemplo de algo que manejamos, que es producción de jitomates, para que ustedes, con base en eso, desarrollen su propuesta de proyecto. Hasta ahí, si ven ustedes, solo sirvió para mostrar cómo te van en la distancia, en el tiempo, tus compromisos, y listo. Nada más para eso sirvió. Ahora abajito, de una vez, para que apriete esto bonito. Vamos a evaluar la inversión. La pregunta es, bueno, ok, en 5 años, 6 años, 10 años yo voy a tener ingresos, pero en realidad la pregunta ¿es rentable la inversión? ¿Vale la pena meter esa lana ahí a esa inversión?
¿Vale la pena hacer ese esfuerzo? ¿O busco otra opción? ¿Sí? Yo les digo a ustedes, si yo tengo una lanita ahorrada y la quiero poner a trabajar, pues el primer error es tenerlo guardado bajo el colchón. Porque ahí hasta un incendio se quema y nadie te devuelve nada. Si la metes al banco, por lo menos la tienes segura. Se quema el banco, te la devuelven, pero no gana mucho. Si es posible, hasta pierde. Entonces uno dice, ¿en qué la invierto? Y andas buscando en qué invertir. Te conviertes en inversor. Pero entonces donde tú vas a poner tu lanita, tienes que saber si realmente va a ganar o va a perder. Y la pregunta es ¿cuánto? ¿No? Bueno, estos cuadritos que están aquí ayudan a dar esa respuesta. Dice ahí el punto 3, evaluación de la empresa privada. Cuando se refiere a la evaluación de la empresa privada, acuérdense ustedes, ya lo habíamos comentado, hace referencia a cómo lo quiero ver yo como socio, como dueño de la empresa, para diferenciarlo del enfoque financiero. Abajo en el 4 dice evaluación de proyecto financiera. Ahí es el enfoque desde el punto de vista del que te presta la lana, del banco, de los otros socios, si quieres así llamarle, ¿no? De los otros que participan. Entonces son dos enfoques. Tú puedes usar el que quieras, los dos o uno de ellos, pero entonces debes estar consciente el alcance de cada uno de ellos. Bueno, si ven ustedes, vamos empezando. Aquí en la parte del concepto, les voy a platicar de una vez para que les quede claro cómo está el rollo. Dice, utilidad de la empresa con proyecto. Se refiere a que con el proyecto, echándolo a andar, tú tienes un flujo. ¿Sí? Si ven ustedes, aquí aparece el flujo. En el año 1, 2, 3, 4 y 5, si ven ustedes, hay una utilidad de la empresa. Acá arriba está la utilidad de la empresa. ¿Sí? Este que está aquí en la línea 50, utilidad de la empresa, es el que nos trajimos aquí abajo. Es el flujo. En realidad es el flujo del proyecto, si ven ustedes. ¿Sí? Acá está abajo. ¿Sí? Vean ustedes algo. Utilidad de la empresa con el proyecto desde el punto de vista privado. ¿Sí? Si ven ustedes, estoy usando la utilidad de la empresa, o sea, lo que es la ganancia. A diferencia de abajo, que estamos usando la utilidad de operación, donde todavía no descontamos los compromisos de terceros. Esa es la diferencia. ¿Sí? Acá abajito. Bueno. Lo que sigue, dice utilidad de la empresa sin el proyecto. Esto es cuando nosotros evaluamos, yo ya se les había explicado, el incremento del beneficio de una situación en la cual yo venía operando un negocio o una empresa y hago una mejora con un proyecto y tengo un impacto final. Quiere decir que a ese impacto final le debo restar el impacto inicial para evaluar únicamente la diferencia, el incremento. Eso es lo que se evalúa. Por eso dice utilidad de la empresa con proyecto y utilidad de la empresa sin el proyecto. En este caso y para fines didácticos y casi siempre con lo que ustedes van a hacer, le ponemos 0 sin proyecto porque estás iniciando con un proyecto nuevo. No hay nada. O sea, el inicial no tienes nada. Entonces vamos directamente con lo que te da el proyecto en la propuesta. Por eso aparece así. Ahora, acuérdense ustedes que este formatito, ustedes ya lo tienen en la presentación. El primero es más, el siguiente es menos, luego más, menos, más, menos, más, menos. ¿Qué quiere decir eso? Que unos suman y otros restan. Por ejemplo, utilidad de la empresa es más, 289,008. Utilidad de la empresa sin proyecto es 0. Si fuera un número, había que restarle donde está la línea 95, había que restárselo. Pero es 0, se queda igual. Luego este que sigue sería más, luego menos. Quiere decir que las operaciones de más, menos, más, menos, más, menos, al final, donde dice flujo de efectivo de la empresa, me sale negativo. ¿Quién fue el que participó más fuerte? Seguramente aquí donde dice las inversiones de recursos propios, de 2,197,423, ¿sí? Que fue lo que coloqué ahí, que es lo que, eso lo vimos desde arriba, ¿sí? Eso es lo que seguramente contribuyó a que se hiciera negativo. Acuérdense, más, menos, más, menos, más, menos, más, y aquí ya el resultado. ¿Sí? Y si ven ustedes los datos que aparecen aquí, los conocemos. ¿Sí? Entonces, utilidad de la empresa con el proyecto, 289,008 en el primer año. Sin proyecto, 0. Otros beneficios, 0, no tenemos cuantificado. Incremento de capital de trabajo con recursos propios. Aquí es donde aparece lo que estamos nosotros contribuyendo con los recursos propios, pero el incremento. ¿Se acuerdan? En el primer año pusimos 300. En el segundo año son 119 porque son los que subimos por el incremento de la productividad.
luego 39, luego 418. Y al final, si se dan cuenta, ya nosotros lo que estamos haciendo es recuperar. Aquí ya no estábamos haciendo incremento porque se mantuvo constante. Ahora, al final, en el año 6, habla de un componente importante. Si ven ustedes, aquí aparece un dato que dice recuperación del capital de trabajo, 917,241, ¿sí? Que ese cuadro lo traemos desde aquí arribita, ¿sí? ¿Vale? Aquí lo tenemos. ¿Por qué le llamamos recuperación? Acuérdense ustedes, la lógica dice así, si yo como inversor estoy poniendo dinero, en algún momento tiene que regresar el dinero de mi recurso propio. Entonces se dan cuenta, en el año 6 lo estoy recuperando. ¿Sale? O sea, ¿qué estoy haciendo? Evaluar el proyecto en un periodo donde yo tengo salidas e ingresos, pero al final debo cerrar. Es como un balance, ¿sale? Porque este dinero yo lo puse. Entonces en algún momento tiene que regresar. Y aquí en el año 6 lo estoy regresando. Por eso dice recuperación. ¿Sale? Entonces, si ven ustedes, año con año yo lo que voy haciendo es calcular mi flujo de efectivo de la empresa. Aquí está. Es a lo que tengo que llegar yo, al flujo de efectivo de la empresa. Y si ven ustedes año con año, ¿qué voy poniendo? La utilidad de la empresa con proyecto, ese viene de arriba. Luego, utilidad de la empresa sin proyecto, cero para todo. Otros beneficios, cero. Incremento de capital de trabajo con recursos propios. Comencé con 300, luego le tuve que completar otros 119, luego otros 39. Vienen de aquí arribita, acuérdense ustedes. ¿Sí? Aquí están los 300. Aquí subí a 419, luego subí a 458, luego se fue a 917. O sea, esta información que está aquí es la que se está reflejando acá abajo. ¿Vale? Y esta partecita acá también donde dice recuperación de recursos propios. ¿Sale? Acuérdense ustedes que también, ¿sí? Tenemos nosotros, bueno, aquí en el año 6, pues obviamente como estoy recuperando, ¿sí? Aquí dice recuperación de valor residual, aquí vean otra cantidad, viene de arriba, ¿sí? De un cuadrito que por acá tenemos, de hecho aquí lo dice, si me posiciono en esa celda, me habla del C63, y si busco el C63, por aquí lo tengo, aquí está, valores residuales, de ahí viene, estoy recuperándolo. Al final, yo debo calcular lo que se conoce como flujo de efectivo de la empresa. Al flujo de efectivo de la empresa es al que yo le calculo precisamente la tasa de interés de la empresa, en este caso de rentabilidad, que es la TIR, esta es la famosa TIR, y me dio 14%. También yo le puedo calcular el BAN, en este caso al 10%, fue de 313,414. Quiere decir que la tasa interna de rendimiento de este flujo que traemos aquí, de la empresa, en este perfil de 6 años, es de 14%. Y con un BAN de 13.13%. Eso te lo calcula directamente el Excel. ¿Sale? De hecho, si yo me posiciono aquí, en este cuadro, en esta celda, si ven ustedes acá en la línea de funciones, dice que es igual a la TIR, que marca un rango de la C101 a la H101. O sea, la C es esta. Y estamos en el renglón 101. De aquí hasta donde el rango es a la H 6. Perdón, a la H101. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Y entonces te calcula la TIR automáticamente. Ya no tienes que estar sufriendo como lo hicimos en los ejercicios anteriores, que yo les daba el cuadrito de la tasa de descuento y a mano lo teníamos que hacer. Aquí te lo da en automático el Excel. ¿Sale? De hecho, en las funciones, ¿sí? Aquí en las funciones ustedes pueden ver que aparece de alguna forma la instrucción que te permite a ti obtener, en este caso, el indicador que es la TIR. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ustedes lo alimentan y en automático te lo va a dar. Es una belleza esto del Excel. Acá abajo en el 4, la evaluación del proyecto financiera es el mismo comportamiento, nada más que en vez de usar la utilidad del proyecto, en este caso, que tenía que ver como la utilidad, en este caso de la empresa, usé otro dato, usé la utilidad, si se dan cuenta ustedes, estoy utilizando la utilidad de operación, esta que está acá, ¿sí? O la utilidad del proyecto, que es la misma, esta es la que estoy usando, a diferencia del cuadrito
que acabamos de analizar. En el caso de la evaluación financiera del proyecto, usamos este tipo de utilidad. ¿Vale? Viene de arriba también. Y le hacemos la misma estimación, solo que aquí hablamos del capital incremental de trabajo, que eran estábamos hablando de 760,000 pesos, porque es todo completo. Esta parte ya la revisamos de dónde viene también, de aquí arribita. La inversión total, aquí era toda completa, acuérdense, esta viene del cuadrito de arriba que teníamos nosotros. Si ven ustedes, en realidad, esta celda que tengo aquí, si se dan cuenta, está reflejada. En realidad la tenemos nosotros en la parte de arriba. Aquí aparece tenemos tenemos nosotros de lo que es la columna 10 más la 11, ¿no? Es decir, nosotros esta inversión total la traemos desde aquí arriba. Chequen ustedes el cuadrito inicial, ¿sí? La tenemos. ¿Vale? Bien, entonces nos vamos aquí abajo, en el último cuadrito, y con estos datos que tenemos aquí, calculamos, ¿sí? Finalmente el flujo efectivo de la que es la empresa, ¿sí? Si se dan cuenta ustedes, es diferente, pero las magnitudes. Sin embargo, cuando yo a le saco la TIR, me dice que es 15%. Se parece mucho. Y tiene un BAN de 596. Las decisiones son... ¿Cuáles son las decisiones? Más bien. Primero, si yo veo el BAN, en ambos casos es positivo, y dice la regla que si es positivo debe aceptarse el proyecto. O sea que con el puro BAN, aquí, con una tasa de descuento del 10%, dice que es positivo, la decisión es, se acepta el proyecto. Ahora, la TIR, 14% desde el punto de vista privado, 15% desde el punto de vista financiero. ¿Qué quiere decir eso? Que es la tasa máxima que te rinde ese proyecto. Entonces, ¿qué me queda a mí, o como consultor, o como dueño de la empresa, o como inversionista? Tomar la decisión si me conviene o no. Si yo le saco a otro proyecto su TIR con un estudio parecido como este y veo que trae 20%, pues me voy con el otro. Si andan más o menos en el 15 también, entonces ya tendría que decidir en cuál proyecto me quedo, y entonces lo que me queda es evaluar los riesgos nada más. Pero si otro proyecto me dice trae el 12 y este trae el 15, me quedo con este. Entonces la tasa, en este caso la TIR, te sirve para comparar proyectos y ver cuál te permite mayor rendimiento. La TIR es el máximo rendimiento, la máxima rentabilidad que te da ese proyecto expresada en porcentaje. ¿Sale, muchachos? ¿Sí? Y ahí termina la parte, por lo menos de estos son dos indicadores, hay más, ¿no? Pero con esos tenemos, hombre. Muchachos, preguntas. ¿Hay alguna duda? ¿Tienen alguna cuestión por ahí que no les queda claro? Si ustedes sienten que ya está bien, perfecto. Y si no, revísenlo. En la siguiente sesión le damos otra checada o aclaramos dudas. Pero si ven ustedes, ya llegamos hasta el cálculo de indicadores financieros y lo hace el Excel. ¿Sí? Lo hace tranquilamente el Excel. Igual el BAN te lo calcula el Excel. Aquí, por ejemplo, tenemos el cálculo del BAN, ahí aparece la tasa, el rango en el cual vamos a calcular, y te lo dan automático el Excel. Esto es una belleza. Pero de nada servía que ustedes me lo hicieran de manera automática en el Excel si no saben qué significa eso. Y eso ya lo analizamos en las clases anteriores. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Sale? Entonces, ya se nos está yendo el tiempo. Yo creo que vamos a programar la siguiente clase. Sería el martes, con la condición de que si hubiesen alguna duda, ese día me la hicieran saber. ¿Les parece? Sí, profe. Dale, muchachos. Oiga, profe. Sí, dígame. La utilidad antes de impuestos es la utilidad bruta, ¿no? Sí. ¿Sí también se le llama así? Sí, también se llama utilidad bruta. Así es. Hay quien así le llama. Media fea el término, pero así se llama también. ¿Sale? Y la última utilidad, la de la empresa, también le llaman la ganancia. Ahora, ya con esto, reflexionen ustedes, muchachos. Hay quien le llama ganancia a todo lo que te queda. Ya después de esto, ustedes tienen que preguntarse, ¿será realmente la ganancia de lo que me están hablando? Sí me doy a entender.
Ahora, imagínense que les hago un examen en este momento. Casi con el ánimo de darle un punto al que me la conteste, ¿no? ¿Cuándo, en qué momento la ganancia neta, la utilidad de la empresa es igual a la utilidad de la operación? O, en este caso, sería igual a lo que es la utilidad bruta. ¿En qué momentos de la vida real? O sea, un ejemplo vivo, o sea, de la vida real, ¿no? ¿En qué momento serían iguales? ¿O en qué condiciones serían iguales? ¿Alguien tiene una idea? Se las dejo para que la Cuando piensen. ambos son igual a cero. ¿Eh? ¿Cuándo qué? Cuando son igual a cero. Cuando no No. hay ganancia. Bueno, No. sí, cuando no haya nada, ¿no? Pero me refiero que aún habiéndola, aunque sea un peso, alguien puede presumir su utilidad bruta o utilidad de operación como la ganancia y la buena. ¿Cuándo podría darse ese lujo? A ver, sí la hay, ¿eh? Sí, Profe, Cuando sea igual a... cuando revendes algo, a ver, ¿quién está hablando, María? sí. A ver, ¿cuándo qué? Cuando revendes, que No. solo. No, ¿saben cuándo? Reflexiónenla, pero bueno, la dejamos así nomás. ¿Conocen la mayoría de nuestros agricultores de campo, en donde siembran tomates, calabazas y todo eso? Invierten, ponen costos de operación, venden y hay un ingreso. Y en el mejor de los casos hacen cuentas y dicen, ya recuperé lo que metí. ¿Ellos pagan impuestos? A ver, díganme. No. No pagan impuestos, ¿verdad? Ellos pidieron, muchas veces, ellos no piden prestado, meten sus recursos. En todo caso, venden a los pobres chamacos y a la familia a trabajar. No se endeudan con terceros. Entonces no pagan intereses ni amortizaciones de crédito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, Sí. entonces los agricultores comunes y corrientes pueden presumir de que su ganancia bruta, perdón, de su utilidad bruta o utilidad de operación es igual a la ganancia. Pero eso no lo podemos hacer los que estamos, por ejemplo, inscritos en el SAT o los que estamos, por ejemplo, pagando financiamiento. ¿Estamos de acuerdo? O que estamos formalmente constituidos. Ahí se las dejo para que la vayan pensando, chicos. Los veo la siguiente clase porque ya son las 12. ¿Juega? Gracias, profe. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego, profe. Nos vemos. Adiós.